Hay personas que dicen que el amor de una madre jamás desaparece, incluso después de la muerte, y aunque muchos quisieran pensar que eso es algo bastante hermoso, hay ocasiones en las que ese vínculo parece quedarse atrapado entre este mundo y algo mucho más oscuro. Esta noche escucharás historias que ocurrieron en distintos lugares de México, relatos de personas que aseguran haber vuelto a escuchar la voz de sus madres fallecidas, haber sentido su presencia dentro de casa o incluso haberlas visto nuevamente después de enterrarlas. Pero cuidado, porque no todas las cosas que regresan usando el rostro de alguien que amas vienen con buenas intenciones. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para escuchar anécdotas paranormales que podrían hacerte pensar dos veces antes de responder cuando alguien te llame en la madrugada con la voz de tu madre. Estas son las voces de los suscriptores. Me llamo Daniela y soy del Estado de México. Nunca pensé que terminaría contando algo así en internet. Durante mucho tiempo, intenté convencerme de que todo había sido producto del duelo, del cansancio o incluso de mi imaginación. Pero después de escuchar historias parecidas en programas de terror y leer testimonios de personas que aseguran haber vivido cosas similares tras perder a alguien importante, entendí que tal vez no estaba sola. Mi mamá murió en mayo de 2016. Fue una muerte muy rápida, inesperada y brutal para toda mi familia. Ella había sufrido problemas cardíacos durante años, pero siempre fue una mujer muy fuerte, de esas personas que aunque estuvieran cansadas, seguían cocinando, limpiando o preguntando si ya habías comido. Por eso nadie imaginó que aquella madrugada simplemente no despertaría. Yo tenía unos 24 años y seguía viviendo con ella en nuestra casa de Toluca. Era una casa vieja, de esas construidas en los años 80, con pasillos largos, paredes frías y una cocina enorme donde mi mamá pasaba casi todo el día. Desde niña asociaba ese lugar con su voz, el ruido de las cucharas chocando y el olor a canela hirviendo en la estufa. Después del funeral, la casa se sintió distinta. No sé cómo explicarlo. Era como entrar a un lugar que seguía teniendo todos sus objetos, pero ya no tenían vida. Todo estaba exactamente donde ella lo había dejado, su bata colgada detrás de la puerta de la cocina, sus lentes sobre la mesa y hasta una taza con café seco que nadie quiso mover. Mi hermano mayor decidió irse unos días con su esposa porque decía que el ambiente estaba demasiado pesado. Según él, quedarse ahí le hacía sentir que en cualquier momento iba a escuchar a mamá llamándolo. Yo, en cambio, no quise abandonar la casa. Sentía que si me iba, era como dejar a mamá sola. Los primeros días fueron normales. Solo había mucho silencio y mucho llanto, y esa sensación horrible de despertar por las mañanas, olvidando por un segundo lo que había ocurrido, hasta que la realidad me golpeaba en la cara otra vez. Pero una semana después comenzaron a pasar algunas cosas extrañas. La primera ocurrió cerca de las 11 de la noche. Yo estaba en mi cuarto viendo fotos viejas en mi celular. Había encontrado imágenes de cuando mi mamá era joven y me quedé llorando mientras las veía. La casa estaba completamente en silencio cuando de pronto escuché claramente su voz desde la cocina. Daniela, ¿me ayudas tantito? Sentí que todo mi cuerpo se congeló. No era una voz parecida, no era un ruido extraño que mi mente hubiera confundido. Era exactamente la voz de ella, incluso con ese tono cansado que usaba cuando llevaba horas en la cocina. Recuerdo quedarme inmóvil mirando hacia la puerta de mi cuarto. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Intenté convencerme de que estaba imaginándolo. Apagué el celular, me cubrí con la cobija y traté de dormir, pero entonces volví a escucharse, ahora más cerca y más clara. Hijita, ven. Y esta vez venía acompañada por el sonido de platos moviéndose. El ruido metálico era idéntico al que hacía mi mamá cuando acomodaba los trastes después de cenar. Me armé de valor y salí al pasillo. La cocina estaba al fondo, completamente oscura, pero podía escuchar algo moviéndose ahí dentro.
Caminé lentamente sintiendo el piso helado bajo mis pies y cuando llegué, encendí la luz de golpe. No había nadie. Todo estaba en silencio, pero uno de los cajones estaba abierto. Era el cajón donde mi mamá guardaba sus recetas que estaban escritas a mano. Sentí un escalofrío horrible. Esa noche dormí con todas las luces prendidas porque tenía bastante miedo. Después de eso, comenzaron los olores. Mi mamá tenía una receta especial de arroz con leche. Lo preparaba todos los domingos desde que yo era niña, y toda la casa se impregnaba de olor a vainilla, leche caliente y canela. Era imposible confundirlo, pues durante semanas enteras ese olor aparecía de la nada, a veces en la madrugada, a veces al amanecer, y otras veces tan intenso que parecía que alguien acababa de apagar la estufa. Una tarde llegó mi tía Rosa a visitarme y apenas entró a la cocina dijo: ¿hiciste arroz de leche? Huele igualito al de tu madre. Cuando le respondí que no había cocinado nada, vi cómo su expresión cambió por completo. Se quedó callado unos segundos y después simplemente dijo que tal vez el olor venía de otra casa, pero yo noté el miedo en su cara. Con el paso de los días, las cosas empeoraron. Las luces de la cocina comenzaron a parpadear, siempre entre las 2 y 3 de la madrugada. Las puertas aparecían abiertas aunque yo recordaba haberlas cerrado. Incluso, varias veces escuché pasos lentos arrastrándose por el pasillo mientras intentaba dormir. La verdad es que estos no eran pasos normales. Sonaban como si alguien caminara descalzo, arrastrando ligeramente los pies. Una madrugada, desperté porque sentí que alguien se había sentado al borde de mi cama. El colchón se hundió, y ahí fue algo muy claro. Abrí los ojos de golpe esperando encontrar a mi hermano, pero no había nadie. Pero el hundimiento permaneció unos segundos antes de desaparecer lentamente. Dejé de dormir bien y comencé a sentir ansiedad todo el tiempo. Y lo peor era que una parte de mí seguía queriendo creer que realmente era mi mamá, intentando comunicarse conmigo, hasta que ocurrió algo que me hizo entender que aquello no era mi madre. Fue el 10 de mayo, mi primer día de las madres sin mi mamá. Había pasado toda la tarde llorando, viendo videos familiares. Puse una fotografía suya en la sala, con unas flores y una vela. Recuerdo haberle hablado como si pudiera escucharme. Le dije cuánto le extrañaba y cuánto daría por volver a escuchar su voz una vez más. Esa noche me quedé dormida en el sillón. Desperté alrededor de las 3 de la mañana por el sonido de alguien lavando trastes. Al principio pensé que era mi hermano, que ya había regresado, pero cuando abrí los ojos sentí un terror que jamás voy a olvidar. La luz de la cocina estaba encendida y desde la sala podía ver claramente la silueta de una mujer parada frente al fregadero. Tenía el mismo cabello corto de mi mamá, la misma bata gris, la misma forma de mover ligeramente los hombros mientras lavaba yo los platos. Me quedé paralizada. Sentía que no podía respirar. La figura seguía moviéndose lentamente, dándome la espalda como si no supiera que yo estaba observándola. Y entonces escuché su voz. Daniela, ven a cenar. Exactamente las mismas palabras que me decía desde niña. Por un segundo, sentí ganas de correr hacia ella y abrazarla. El dolor de extrañarla era tan grande que una parte de mí quería creer que realmente había vuelto. Pero entonces noté algo muy raro. Sus movimientos no eran naturales. Los brazos parecían demasiado largos, los hombros se doblaban de forma rara y la cabeza comenzó a inclinarse lentamente hacia un lado, demasiado como si el cuello no tuviera huesos. El sonido del agua dejó de escucharse. La figura se quedó completamente quieta y muy despacio comenzó a girar el rostro hacia mí. Nunca voy a olvidar lo que vi. Solo alcancé a distinguir parte de su cara. La piel era completamente pálida, casi gris. Los ojos se veían demasiado oscuros y hundidos, y tenía una sonrisa torcida, inmóvil y antinatural. Esa cosa no era mi madre. Estoy segura de eso. Corrí hacia mi cuarto y cerré la puerta de golpe mientras escuchaba pasos arrastrándose detrás de mí por el pasillo. Pasé toda la madrugada llorando, abrazada contra la pared, escuchando cómo aquello caminaba lentamente afuera de mi habitación. Luego comenzaron los golpes suaves en la puerta. Daniela, abre. Era la voz de mi mamá, pero había algo debajo de esa voz, algo que era horrible, como si otra cosa,
estuviera intentando imitarla. No dormí hasta que amaneció. Cuando finalmente salió el sol, reuní el valor para salir de mi cuarto, y lo que encontré en la cocina hizo que abandonara aquella casa durante meses. Sobre la mesa había un plato servido. Era arroz con leche que todavía estaba caliente. Hasta hoy, no sé qué fue lo que vi aquella noche, pero desde entonces entendí algo que me da mucho miedo. A veces el dolor abre puertas que jamás deberían abrirse, y no todo lo que regresa usando la voz de alguien que amas realmente es esa persona. Hola, Reino Paranormal. Soy Fernanda y trabajé como enfermera durante casi 5 años en un hospital privado de Guadalajara. Durante ese tiempo, vi muchas cosas muy difíciles: personas muriendo, familiares perdiendo el control por el dolor, pacientes que gritaban dormidos por la anestesia y noches enteras sin descanso, donde el cansancio te hacía sentir que ibas a desmayarte en cualquier momento. Pero nada, absolutamente nada se compara con lo que ocurrió durante mi turno el Día de las Madres de 2022. A veces todavía me despierto en las madrugadas recordando aquella noche, y aunque han pasado años, sigo sin poder escuchar una canción de cuna sin sentir escalofríos. Aquella semana el hospital estaba lleno. Había muchísimas pacientes en el área de maternidad, porque durante la pandemia aumentaron los partos programados y casi no había habitaciones disponibles. Yo había pedido descansar el 10 de mayo porque acababa de cumplir varios turnos seguidos, pero faltó personal y terminaron asignándome en el turno nocturno. Entré a trabajar a las 10 de la noche. Recuerdo perfectamente el ambiente de ese piso. Las luces estaban bajas para no molestar a las madres y a los recién nacidos. El olor a jabón quirúrgico y el talco para bebé llenaban el pasillo. Todo parecía muy tranquilo, pero había una habitación que siempre nos incomodaba. Era la 214. Según las enfermeras más antiguas, años atrás, una mujer había perdido a su bebé durante el parto en ese cuarto. Nunca supe exactamente qué ocurrió, porque el hospital trató de ocultarlo, pero los rumores decían que el bebé nació sin vida y que la madre sufrió una crisis nerviosa tan fuerte que tuvieron que sedarla varias veces. Algunas compañeras aseguraban que la mujer pasó horas abrazando una manta vacía mientras repetía que podía seguir escuchando llorar a su hijo. Después de aquello, según contaban, comenzó a aparecerse por el área de maternidad. Yo nunca creí en esas historias. Siempre pensé que eran cuentos inventados por el personal para asustar a las enfermeras nuevas. De hecho, varias veces me burlé diciendo que si realmente existía un fantasma, seguro ya habría pedido aumento de sueldo por trabajar tantos años ahí. Ojalá nunca hubiera dicho eso. Aquella noche la habitación 214 estaba vacía porque llevaban semanas remodelándola. Habían retirado parte del mobiliario y se suponía que nadie debía entrar ahí hasta terminar unos trabajos eléctricos. Antes de comenzar mi turno, hice la revisión rutinaria de las habitaciones. Recuerdo claramente haber pasado frente a la 214. La puerta estaba cerrada y las luces apagadas. Todo estaba normal. Cerca de la 1 de la madrugada, estaba llenando unos reportes en la estación de enfermeras cuando escuché el llanto de un bebé. Al principio no le di importancia. En maternidad siempre había bebés llorando, pero después de unos segundos me di cuenta de algo muy extraño. El sonido venía claramente del fondo del pasillo, de la habitación 214. Levanté la mirada lentamente. El llanto era muy suave al principio, pero poco a poco comenzó a escucharse más fuerte, más despacio, como si el bebé estuviera sufriendo. Recuerdo que una sensación horrible me recorrió la espalda. Miré a mis compañeras esperando que alguien reaccionara, pero todas seguían ocupadas. Era como si solamente yo pudiera escuchar aquel llanto. Me levanté pensando que quizás alguna paciente había sido cambiada de habitación sin avisarme. Mientras caminaba por el pasillo, el sonido se hizo más claro, y entonces escuché algo peor. Era una mujer cantando. Era una canción de cuna, muy bajita y triste. No reconocí la melodía, pero tenía algo profundamente inquietante. Sonaba como esas canciones antiguas que cantaban las abuelas. La voz se escuchaba quebrada, como si quien cantara estuviera llorando al mismo tiempo.
Sentí escalofríos inmediatamente. La puerta de la habitación 214 estaba entreabierta y la luz estaba encendida. Eso era imposible. Yo mismo había revisado ese cuarto horas antes, así que me acerqué lentamente, intentando convencerme de que alguien del personal había entrado sin avisar. Pero mientras más me acercaba, más frío se sentía en el pasillo. Era un frío raro, pesado y húmedo, como si hubiera entrado un refrigerador. Empujé la puerta despacio. La habitación estaba vacía. No había pacientes, no había cunas, no había nadie, pero la mecedora del rincón se movía sola, adelante y atrás, como si alguien estuviera arrullando a un bebé invisible. El llanto seguía escuchándose y la canción también. Sentí que las piernas me temblaban. Di un paso hacia atrás y entonces vi algo en el reflejo de la ventana. Había una mujer sentada en la mecedora, no directamente frente a mí, solamente en el reflejo. Vestía una bata de hospital antigua, amarillenta, manchada en algunas partes. Tenía el cabello negro completamente mojado y pegado al rostro. Sostenía algo envuelto en una manta blanca entre los brazos. Mi cuerpo entero se paralizó. Quise gritar, pero no pude. Mi cuerpo no respondía. La mujer se balanceaba lentamente mientras cantaba. Y entonces hice lo peor que pude haber hecho. Volteé directamente hacia la silla. No había nadie. La mecedora seguía moviéndose sola, pero en el reflejo de la ventana, la mujer continuaba allí. Y entonces levantó la cabeza. Nunca olvidaré su rostro. Tenía la piel extremadamente pálida, los ojos completamente negros como si no tuviera pupilas, y una expresión vacía agotada, como si hubiera pasado años llorando. La canción comenzó a escucharse más fuerte, y el llanto del bebé se volvió desesperante. Salí corriendo. Literalmente corrí por el pasillo hasta llegar a la estación de enfermeras. Estaba temblando tanto que casi tiré unos expedientes al suelo. Una compañera llamada Lucía me vio pálida y enseguida supo que algo malo había ocurrido. Cuando le conté lo que vi, no parecía sorprendida. Bajó la mirada y me dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Nunca entré sola a la habitación 214. Después me confesó que no era la primera vez que veían algo así. Varias enfermeras habían escuchado llantos durante la madrugada. Incluso algunos doctores aseguraban haber visto a una mujer caminando descalza por los pasillos. Una camillera renunció después de asegurar que la mujer intentó entregarle la manta que cargaba. Yo quería pensar que todo era sugestión colectiva, estrés o quizás cansancio. Pero alrededor de las 3 de la mañana ocurrió algo raro. Todos los monitores del piso comenzaron a fallar al mismo tiempo. Las pantallas se apagaban y encendían solas. Las luces del pasillo empezaron a parpadear violentamente y entonces se escuchó un llanto tortísimo. No venía de una sola habitación, parecía escucharse en todo el piso. Los bebés reales comenzaron a llorar desesperados. Algunas pacientes despertaron gritando porque sus televisores se encendieron solos con estática. Recuerdo que el ambiente se volvió caótico en cuestión de segundos y entonces la vimos. Era una mujer caminando lentamente por el corredor. No fui solamente yo, la vimos varias personas. Llevaba una manta ensangrentada entre los brazos, caminaba descalza y dejaba pequeñas marcas húmedas en el suelo. Su cabeza permanecía inclinada hacia abajo mientras avanzaba lentamente entre las luces que estaban parpadeando. Una doctora intentó acercarse pensando que era una paciente desorientada, pero antes de que pudiera tocarla, la figura desapareció. Así, simplemente frente a todos nosotros, como si nunca hubiera estado allí. Recuerdo el silencio que quedó después. Nadie hablaba. Nadie entendía lo que acabábamos de ver. Más tarde revisaron las cámaras de seguridad y aunque no apareció ninguna mujer en los videos, sí se escuchaba claramente la canción de cuna. Yo renuncié 2 meses después. No soportaba volver a esa área de maternidad. Cada vez que escuchaba llorar a un bebé sentía ansiedad. Dejé de dormir bien y durante mucho tiempo tuve pesadillas donde veía aquella mecedora moviéndose sola en la oscuridad. Pero hay algo que jamás le conté a nadie del hospital, ni siquiera a mi familia. Cuando vi a aquella mujer reflejada en la ventana, ella estaba sonriendo, y no era una sonrisa normal, era una sonrisa lenta y torcida, como si hubiera estado esperando durante muchísimo tiempo que alguien finalmente la mirara.
Soy de Yucatán. Mi madre murió cuando mi hijo Sebastián tenía apenas 4 años. Ellos eran inseparables. Mi mamá prácticamente lo cuidó desde bebé porque mi esposa y yo trabajamos todo el día. Cuando ella falleció por complicaciones de diabetes, Sebastián lloró durante semanas. Lo más duro fue escucharle preguntar cuándo iba a regresar su abuela. Nosotros intentábamos ayudarlo, le explicábamos que ella estaba en el cielo y que ya no podía volver. Pero un mes después comenzó a comportarse extraño. Primero empezó a encerrarse solo en el cuarto de mi mamá. Lo encontrábamos sentado en el suelo, hablando bajito, y cuando le preguntábamos qué hacía, solo respondía: "Estoy jugando con mi abuela". Pensamos que era parte del duelo, hasta que una noche desperté porque escuché risas en el pasillo. Eran casi las 3 de la mañana. Me levanté pensando que Sebastián estaba despierto viendo televisión, pero cuando salí de mi cuarto vi algo que me dejó helado. Mi hijo estaba parado frente a la puerta del cuarto de mi madre y parecía estar hablando con alguien. "No le digas a papá", decía riéndose. Sentí escalofríos. Me acerqué lentamente. "¿Con quién hablas?". Sebastián me miró confundido. "Con mi abuela". En ese momento la puerta del cuarto se cerró sola de golpe. Mi hijo empezó a llorar. Entré rápidamente al cuarto. No había nadie, pero el olor del perfume de mi mamá era tan fuerte que parecía que acababa de salir. A partir de entonces comenzaron cosas raras. Sebastián decía que su abuela le cantaba en las noches, que le decía secretos y que a veces se sentaba junto a su cama para verlo dormir. Una tarde incluso hizo un dibujo. Aparecía él tomando de la mano de una mujer, pero detrás de ella había una sombra enorme. Cuando le pregunté qué era eso, respondió algo que todavía me da miedo recordar: "Es el señor que vino con mi abuela". Mi esposa empezó a asustarse bastante, especialmente después de que Sebastián comenzó a hablar dormido. Una madrugada lo escuchamos decir: "No quiero irme todavía". Su voz sonaba diferente, más grave. Lo despertamos de inmediato y él no recordaba nada. Entonces llegó el Día de las Madres. Decidimos visitar la tumba de mi mamá. Sebastián llevaba las flores. Todo iba normal hasta que llegamos al cementerio. Mi hijo se quedó mirando fijamente una tumba vieja que estaba detrás de nosotros y dijo: "Ahí está mi abuela". Volteamos, pero no había nadie. Pero Sebastián seguía sonriendo. "Dice que hoy sí me va a llevar". Sentí un miedo horrible. Lo cargué inmediatamente y nos fuimos de este lugar. Esa misma noche Sebastián desapareció de su cuarto. Lo buscamos desesperados por toda la casa y finalmente lo encontramos sentado en el patio trasero, mirando hacia la oscuridad. Y frente a él, juro que vi una silueta. Era una mujer alta y muy delgada, con el cabello largo moviéndose lentamente. No podía distinguir su rostro, pero Sebastián hablaba con ella como si la conociera. Cuando grité su nombre, la figura comenzó a alejarse hacia el fondo del patio y desapareció. Mi hijo cayó desmayado. Desde entonces nunca volvió a mencionar a su abuela, pero meses después encontramos algo escondido debajo de su cama. Era otro dibujo. Esta vez aparecía junto a mi madre y detrás de ellos había una puerta negra abierta. Detrás de esa puerta había muchas caras mirando hacia afuera. A veces todavía me pregunto, ¿realmente era mi madre quien hablaba con mi hijo o algo más estaba usando su imagen para acercarse a él? Espero te guste esta anécdota. Mi hijo ya creció bastante y afortunadamente no ha pasado nada extraño de nuevo. Soy de Puebla y el Día de las Madres siempre fue una fecha muy importante para mi familia. Mi mamá era de esas mujeres que parecían estar en todas partes al mismo tiempo. Aunque estuviera cansada, siempre encontraba la manera de hacernos sentir queridos. Nunca faltaba una comida caliente en la mesa, una llamada para preguntarnos si ya habíamos llegado bien, o un abrazo para cuando las cosas salían mal. Era el corazón de nuestra casa, por eso su muerte nos destruyó. Ella murió en 2021, durante la pandemia. Todo ocurrió tan rápido que todavía hoy siento que nunca podré procesarlo bien. Primero empezó con fiebre,
luego problemas para respirar, y en cuestión de días estaba internada en el hospital. Lo peor de todo fue que no pudimos despedirnos de ella como queríamos. Las restricciones del hospital apenas nos permitieron verla unos minutos antes de que la intubaran. La última vez que escuché su voz fue por una videollamada, y eso es algo que jamás voy a perdonar. Desde entonces, cada día de las madres voy al Panteón Municipal de Puebla para visitarla. Siempre llevo flores blancas porque eran sus favoritas y me quedo un rato hablándole, aunque suene extraño. A veces le cuento cosas de mi trabajo, de mi vida, o simplemente me siento ahí en silencio, recordando cómo era escucharla reír. Pero lo que ocurrió en mayo del año pasado cambió por completo la forma en que veo ese lugar. Llegué al cementerio cerca de las 6 de la tarde. El cielo ya estaba oscureciendo y había muy poca gente. Algunas familias seguían dejando flores, pero la mayoría ya se estaba retirando porque el panteón estaba por cerrar. Recuerdo que hacía mucho viento y el sonido de las hojas secas arrastrándose entre las tumbas hacía que todo se sintiera extraño, demasiado silencioso. Como siempre, limpié la lápida de mi madre, acomodé las flores y me senté un rato frente a ella. Estuve llorando. Creo que nunca dejas realmente de llorar por alguien así. Saqué una carta que había escrito días antes y comencé a leerla en voz baja. Le hablaba de cuánto la extrañaba, de cómo seguía soñando con ella y de todas las cosas que todavía necesitaba decirle. Ya estaba anocheciendo cuando noté algo raro. Encima de la lápida había una pequeña caja de regalo envuelta con papel rosa. Estoy completamente segura de que antes eso no estaba ahí. Al principio pensé que alguien la había dejado por error. Tal vez otra familia confundió la tumba o algún niño la olvidó, pero cuando me acerqué sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo, porque la caja tenía mi nombre escrito con tinta negra. Andrea. Sentí que el estómago se me hundía. Miré alrededor inmediatamente esperando encontrar a alguien observándome, pero no había nadie cerca. El viento seguía soplando entre las tumbas y todo el cementerio estaba vacío. Recuerdo que dudé varios segundos antes de tocar la caja. Una parte de mí quería dejarla ahí y salir corriendo, pero la curiosidad pudo más. La abrí lentamente y cuando vi lo que había dentro sentí que las piernas me temblaban. Era un collar dorado con una pequeña cruz blanca, el mismo collar que mi mamá había perdido meses antes de morir. Lo reconocí al instante. Yo misma le ayudé a buscarlo por toda la casa cuando desapareció. Revisamos cajones, muebles, ropa vieja, incluso en el patio, pero nunca apareció. Y mi mamá terminó resignándose, aunque recuerdo que le dolió mucho perderlo, porque había sido un regalo de su abuela. Verlo ahí sobre la tumba después de tantos años fue algo que simplemente no pude entender. Me quedé paralizada mirando el collar dentro de la caja, y entonces escuché una voz detrás de mí. Tu mamá nunca se fue. Sentí que el corazón casi se me detenía. Yo volteé de golpe. Había una mujer anciana parada entre las tumbas. Vestía completamente de negro. Tenía un velo cubriéndole parte del rostro y sostenía algo entre las manos que no alcancé a distinguir. Lo extraño era que no hacía ningún esfuerzo por acercarse, solo me observaba de lejos. Intenté preguntarle qué quería decir, pero antes de que pudiera hablar, la mujer comenzó a caminar lentamente entre los mausoleos y desapareció. Así, simplemente dejó de verse. Corrí unos pasos tratando de alcanzarla, pero detrás de las tumbas ya no había nadie. El miedo comenzó a ganarme. Guardé el collar dentro de mi bolsa y me fui casi corriendo del cementerio. Esa noche comenzaron algunas pesadillas. La primera vez soñé con mi mamá parada frente a mi cama. Llevaba la misma ropa con la que habían enterrado. Estaba completamente inmóvil, observándome. No decía ninguna palabra, solo levantaba lentamente la mano y señalaba hacia la ventana de mi cuarto. Desperté sobresaltada y lo primero que hice fue revisar la hora. Eran las 3:13 de la madrugada. Pensé que había sido una coincidencia, pero volvió a pasar la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Siempre el mismo sueño. Con el paso de los días las cosas fueron empeorando. Comencé a escuchar sonidos dentro de la casa durante la madrugada, pasos lentos en la cocina, cajones abriéndose, incluso el ruido de platos moviéndose como si alguien estuviera buscando algo.
Una noche escuché claramente a una mujer tarareando. Era muy bajito. La melodía sonaba familiar, pero no lograba recordar de dónde la conocía, hasta que entendí que era una canción que mi mamá cantaba mientras limpiaba la casa. Mi perro también empezó a comportarse extraño. Todas las noches se quedaba mirando fijamente hacia el pasillo, con el lomo erizado. A veces gruñía sin apartar la vista de la oscuridad. En otras ocasiones comenzaba a llorar y escondía la cola entre las patas. Nunca había hecho algo así. Yo casi no dormía. Sentía constantemente que alguien me observaba. Y entonces pasó esto. Una madrugada desperté porque sentí claramente que alguien se sentó en mi cama. El colchón se hundió junto a mí. Al principio pensé que seguía soñando, pero cuando abrí los ojos, vi una silueta sentada a mi lado. Era una mujer. Tenía el cabello igual de mi mamá, oscuro y corto y ligeramente ondulado. Yo intenté moverme, pero no pude. Sentí el cuerpo completamente paralizado. La figura levantó lentamente una mano y señaló hacia mi buró. Allí estaba el collar. Entonces sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era demasiado amplia y rígida, como si algo estuviera intentando imitar una expresión humana sin saber hacerlo correctamente, y sus ojos estaban completamente vacíos. No tenían un brillo, no parecían ojos de una persona viva. Con un esfuerzo enorme logré estirar la mano y encender la lámpara. La figura desapareció al instante. Salté de la cama llorando y encendí todas las luces de la casa. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente revisé el buró. El collar ya no estaba. Pensé que lo había tirado durante el susto, que simplemente mi mente estaba confundida. Revisé toda la habitación y la basura debajo de la cama, pero nunca apareció. 2 días después decidí regresar al cementerio. No sé por qué. Tal vez necesitaba convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero cuando llegué a la tumba de mi mamá, sentí que el aire me faltaba, porque allí estaba otra vez, el collar, exactamente en el mismo lugar sobre la lápida, esperándome. Desde entonces jamás he vuelto a tocarlo. Sigue ahí cada vez que voy, y a veces enterrado entre las flores marchitas. Y después de todo lo que pasó, entendí algo que me da miedo incluso repetir. Hay cosas que los muertos dejan atrás por una razón, y cuando regresan para recuperarlas, es mejor no aceptar sus regalos. Soy de Monterrey, Nuevo León. Mi mamá falleció en noviembre de 2025, después de luchar durante años contra una enfermedad respiratoria. Los últimos meses fueron especialmente difíciles. Entraba y salía del hospital constantemente y aunque intentaba mantenerse fuerte, podías ver en sus ojos que estaba muy cansada. Aún así, nunca perdió esa manera tranquila de hablarme. Siempre que me despedía de ella por teléfono decía lo mismo. Cuídate mucho, hijo. Era una frase tan normal, tan sencilla, que jamás imaginé cuánto llegaría a extrañarla. Cuando murió, sentí que una parte de mí se apagó por completo. Lo peor fue que ocurrió una madrugada en el hospital y nadie pudo estar con ella en sus últimos minutos. Los médicos solamente nos llamaron para avisarnos que había empeorado y luego ya no hubo nada que hacer. Después del funeral, me quedé con su celular, no porque lo necesitara, ni siquiera era un teléfono moderno, pero no podía cancelarlo todavía. Sentía que apagar esa línea era aceptar definitivamente que mi mamá ya no estaba en este mundo. Durante varios meses, el teléfono permaneció guardado en mi cajón de un departamento en Monterrey. A veces lo encendía solamente para escuchar sus mensajes viejos de WhatsApp. Sé que suena triste, pero escuchar su voz me hacía sentir que todavía quedaba algo de ella conmigo, y durante mucho tiempo no ocurrió nada extraño, hasta el Día de las Madres. Esa noche estaba solo en mi departamento. Había tomado un poco porque honestamente no quería pensar demasiado. Me puse a ver fotografías familiares en la televisión y luego terminé llorando recordando viajes, cumpleaños y reuniones donde mi mamá aparecía sonriendo como si nunca pudiera pasarle algo. Cerca de las 2 de la mañana mi celular empezó a sonar. Al principio no reaccioné porque estaba distraído,
pero cuando miré la pantalla, sentí que la sangre se me congeló. La llamada provenía del número de mi mamá. Recuerdo quedarme completamente inmóvil, mirando el teléfono vibrar sobre la mesa. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de un error de la compañía o quizá algún problema extraño en la línea. Incluso pensé que alguien había recuperado el número, pero aún así contesté, y probablemente esa fue la peor decisión de mi vida. Bueno, Al principio no escuché nada, solo estática, una interferencia muy suave como cuando una estación de radio pierde la señal. Estuve a punto de colgar cuando escuché algo del otro lado. Era una respiración y luego su voz. Ricardo, Sentí que el aire me faltaba porque era ella, no una voz parecida ni una grabación, era exactamente la voz de mi mamá, el mismo tono suave y cansado que tenía en sus últimos meses de vida. Se me llenaron los ojos de lágrimas inmediatamente. mamá, Hubo unos segundos de silencio y después escuché algo que todavía hoy me persigue, tengo frío. y la llamada se cortó. Me quedé viendo el teléfono sin poder moverme. Intenté devolver la llamada varias veces, pero aparecía apagado. Esa noche no pude dormir. Pasé horas sentado en la sala intentando encontrar una explicación lógica. Me convencí de que tal vez alguien había clonado el número o usado una grabación de voz. Cualquier cosa era mejor que aceptar lo que acababa de escuchar. A la mañana siguiente, revisé el historial de llamadas y la llamada seguía ahí, 46 segundos. Eso fue lo que comenzó a destruirme mentalmente porque las llamadas continuaron, siempre de madrugada, siempre entre las 2 y las 4 de la mañana, y siempre desde el número de mi mamá. Al principio solo escuchaba estática y respiraciones, y después comenzaron las palabras. A veces solo decía mi nombre, otras veces parecía llorar. Una madrugada escuché claramente. No debieron dejarme sola. Eso me rompió por dentro, porque mi mamá murió completamente aislada en el hospital. Ninguno de nosotros pudo acompañarla en sus últimas horas. Después de esa llamada, comencé a obsesionarme. Dejé de dormir bien. Esperaba cada noche mirando el teléfono, como si estuviera esperando una señal del más allá. Una parte de mí quería creer que realmente era ella intentando comunicarse conmigo, pero otra parte comenzaba a sentir mucho miedo, un horrible miedo, porque aunque la voz sonaba igual, había algo extraño detrás de ella, como si escuchara ecos o murmullos muy lejanos, como si no estuviera sola. Una madrugada decidí grabar la llamada. Preparé otro celular con la grabadora activada y esperé. A las 2:17 de la mañana, el teléfono volvió a sonar. Era el número de mi mamá. Contesté temblando. Mamá, ¿eres tú? Solo hubo silencio. Después escuché respiraciones muy lentas y profundas, tan cerca del micrófono que parecían dentro de mi propia habitación. Y entonces la voz cambió. Lo que escuché después no era humano. Era una voz grave y ronca, mucho más profunda que la de cualquier persona que yo hubiera escuchado, y dijo lentamente. Ella no puede ponerse. Sentí un terror indescriptible. La llamada terminó inmediatamente. Me quedé paralizado mirando el teléfono mientras sentía el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Reproduje la grabación una y otra vez intentando entender lo que acababa de escuchar, y entonces noté algo mucho peor. Detrás de las voces había más personas hablando, susurrando. No lograba distinguir las palabras, pero parecía haber mucha gente alrededor del teléfono, como si la llamada proveniera de un lugar lleno de personas murmurando al mismo tiempo. Esa noche decidí destruir el chip. Lo rompí con unas tijeras y dejé el teléfono apagado, dentro de un cajón. Pensé que eso terminaría con todo, pero estaba muy equivocado, porque esa misma madrugada el celular volvió a sonar, sin chip, sin conexión. El sonido comenzó dentro del cajón. Recuerdo haber sentido un frío horrible recorriéndome la espalda, mientras el tono seguía sonando en la oscuridad. No quería contestar, pero lo hice. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Entonces escuché a mi mamá llorando, llorando de verdad, desesperada. Ayúdame. Después comenzaron los gritos. Eran unos gritos horribles. No sé cómo describirlos.
Parecían como si muchas personas estuvieran sufriendo al mismo tiempo, voces mezcladas, llorando y gritando, cosas que yo no podía entender. Y entre todo eso, la voz de mi mamá seguía llorando. La llamada terminó de golpe. Yo terminé vomitando del miedo, así que apagué mi teléfono, lo envolví en ropa y lo guardé dentro de una caja en el closet. Esa noche no dormí ni un segundo. A la mañana siguiente, desperté decidido a tirar el celular, pero cuando salí del cuarto, lo encontré sobre la mesa de la cocina, encendido. Yo estoy completamente seguro de haberlo dejado apagado dentro de esa caja y había una nueva notificación, un mensaje de voz. Nunca lo reproduje, ni pienso hacerlo. Le entregué el teléfono a mi hermano semanas después y actualmente sigue guardado en una caja en su casa. Después de la muerte de mi mamá, mi familia decidió reunirse el 10 de mayo en casa de mi abuela. Queríamos hacer algo tranquilo para recordarla. Mi mamá siempre había sido quien organizaba las reuniones familiares, así que pasar el Día de las Madres sin ella se sentía muy extraño, como un vacío. La casa de mi abuela está en una colonia vieja de Veracruz, cerca del centro. Es una casa enorme, con techos altos y pasillos largos, con algunas ventanas de madera que crujen cuando el viento pasa. Desde niña, ese lugar siempre me dio una sensación extraña, especialmente por las noches, pero nunca había pasado algo realmente aterrador ahí, hasta ese día. Llegamos por la tarde, mis tíos llevaron comida, mis primas pusieron música y durante varias horas intentamos convivir como antes. Hablamos de mi mamá, contamos anécdotas de cuando éramos niños y hasta lloramos un poco, viendo videos familiares. Mi primo Esteban había llevado una cámara profesional porque quería tomar fotos para hacer un álbum familiar. Pasó toda la tarde retratándonos, en la mesa, en el patio, en la cocina, junto al altar que improvisamos con flores y una foto grande de mi mamá. Nada raro ocurrió mientras estábamos reunidos, o al menos eso creíamos. Esa noche ya en mi casa, mi primo creó un grupo de WhatsApp y comenzó a mandar las fotografías. Al principio todos reaccionábamos normal, comentábamos quién había salido mal, quién estaba llorando o qué bonita había quedado cierta imagen, pero después alguien escribió. ¿Quién es la señora que sale atrás? Recuerdo perfectamente el silencio que hubo en el grupo después de eso. Abrimos la foto y ahí estaba. Al fondo del pasillo apareció una mujer observándonos. Al principio pensé que era alguna de mis tías, pero mientras más miraba la imagen, más claro era que no reconocía a esa persona. Tenía el cabello negro muy largo, tan oscuro que casi parecía mezclarse con las sombras del pasillo. Usaba un vestido blanco viejo, como esos camisones antiguos que aparecen en películas de terror, y aunque estaba lejos, había algo extraño en esa postura que tenía. Parecía estar completamente quieta, mirándonos. Mi primo comenzó a revisar las demás fotografías y entonces encontramos algo mucho peor. La mujer aparecía en casi todas las imágenes, siempre al fondo, a veces parada junto a una puerta y otras veces reflejada en las ventanas. En algunas aparecía en los pasillos oscuros de la casa, pero simplemente observándonos. Mientras más revisábamos las fotos, más nerviosos nos poníamos, porque nadie recordaba haber visto una mujer así durante toda la reunión, ni entrando ni saliendo, absolutamente nada. Mi primo juraba que habría notado a alguien extraño mientras tomaba las fotografías, pero lo peor fue una imagen tomada en la cocina. Yo estaba de pie junto a la estufa sirviendo café cuando detrás de mí apareció claramente otra mujer, mucho más cerca que las otras fotos, y estaba sonriendo. Todavía recuerdo el escalofrío que sentí al verla. Su sonrisa era muy extraña, demasiado amplia, como si no fuera natural. Mi tía intentó bromear diciendo que seguramente era un reflejo o algún efecto raro de iluminación, pero nadie realmente parecía convencido. El ambiente en el grupo cambió por completo. Mi primo dejó de mandar fotos y todos terminamos ignorando el tema, porque sinceramente daba mucho miedo seguir mirando aquellas imágenes. Los problemas no terminaron ahí, comenzaron días después.
Mi abuela empezó a decir que escuchaba ruidos por las noches, pasos en el techo, puertas abriéndose solas. Incluso aseguraba escuchar a una mujer llorando cerca de la sala. Al principio pensamos que era el estrés o la tristeza por la muerte de mi madre, pero después otras personas comenzaron a notar cosas extrañas. Las fotografías familiares aparecían tiradas en el suelo, los cuadros amanecían movidos, y una madrugada mi tía encontró la puerta principal abierta, aunque estaba segura de haberla cerrado con la llave. La casa comenzó a sentirse muy pesada e incómoda, como si alguien más estuviera viviendo ahí. Una semana después decidí quedarme a dormir con mi abuela porque ella estaba muy nerviosa estando sola. Esa noche cenamos temprano y tratamos de distraernos viendo televisión, pero después de que oscureció, sentí algo raro en el ambiente. La casa estaba demasiado silenciosa. Cerca de las 3 de la madrugada, desperté por unos murmullos. Al principio pensé que mi abuela estaba hablando dormida, pero los sonidos venían de abajo, de la sala. Me levanté lentamente y abrí la puerta del cuarto intentando no hacer ruido. Entonces volví a escuchar los murmullos. Parecía una mujer llorando, así que bajé las escaleras despacio, sintiendo el corazón latiéndome con fuerza. La sala estaba completamente oscura, iluminada apenas por una pequeña luz de la calle que entraba por las ventanas. Y ahí la vi, una mujer parada frente a las fotografías familiares. Tenía el mismo vestido blanco de las imágenes, el mismo cabello negro largo cubriéndole parte de la espalda. No podía verle bien el rostro porque estaba de espaldas, pero escuché claramente que estaba llorando. No sé por qué, pero en ese momento pensé que quizá necesitaba un poco de ayuda. Tal vez era alguien real que había entrado a la casa y cometí el error de hablarle. ¿Señora? La mujer dejó de llorar inmediatamente. Todo quedó en silencio. Después comenzó a girar lentamente la cabeza hacia mí. Nunca voy a olvidar lo que vi. Su piel era extremadamente pálida, y donde deberían estar sus ojos, solo había sombras oscuras, huecos negros y vacíos. Sentí que el cuerpo entero se me congelaba. Corrí hacia las escaleras inmediatamente, y mientras subía, escuché pasos detrás de mí. Eran muy rápidos, como si aquella cosa estuviera persiguiéndome. Entré al cuarto de mi abuela y cerré la puerta de golpe. Los golpes comenzaron al instante. Eran muy fuertes y violentos. La puerta temblaba mientras algo golpeaba desde el otro lado. Mi abuela despertó gritando y entonces escuchamos una voz. Era una voz de mujer que estaba llorando. Devuélvemela. Los golpes continuaron varios minutos antes de detenerse de golpe. Ninguna de las dos durmió el resto de la noche. Cuando amaneció, revisamos toda la casa y no había nadie, pero varias fotografías familiares estaban tiradas frente a la sala, como si alguien las hubiera arrancado de los muebles. Mi abuela estaba aterrada y entonces decidió contarnos algo que nunca había mencionado. Sacó una caja vieja llena de fotografías antiguas y comenzó a revisarlas con sus manos temblorosas, hasta que encontró una imagen tomada en 1987. Era una foto familiar afuera de la misma casa y allí estaba ella, la misma mujer, parada al fondo de la calle, observando. Mi abuela comenzó a llorar. Nos confesó que años antes, mucho antes que yo naciera, una mujer murió atropellada frente a la casa justamente un día de las madres. Según los vecinos, la mujer había perdido a su hija recientemente y caminaba llorando por la calle cuando ocurrió el accidente. Después de su muerte, varias personas aseguraban verla cerca de las ventanas de la casa durante las madrugadas, pero con el tiempo dejaron de hablar del tema porque pensaron que era solo una leyenda de la colonia. Mi primo terminó borrando todas las imágenes de la reunión. Decía que no quería volver a ver esa cosa nunca más. La verdad es que yo quería guardar algunas fotografías como evidencia, pero no pude obtenerlas. Me llamo Sergio y soy de Ciudad de México. Mi madre falleció durante la madrugada del 9 de mayo de 2024. Yo vivía en Ciudad de México por cuestiones de trabajo y ella seguía en Querétaro, así que nuestras conversaciones casi siempre eran por videollamada. Hablábamos prácticamente todos los días, a veces solo 5 minutos,
Otras veces eran horas completas donde ella me contaba cosas bastante simples, cómo iba el clima, qué había cocinado o qué novela estaba viendo. Nunca imaginé que una de esas llamadas sería la última. La noche anterior a su muerte, hablamos cerca de las 11. Recuerdo perfectamente que se veía bastante cansada, tenía ojeras y hablaba más despacio de lo normal, pero insistía en que estaba muy bien. Solo estoy un poco débil, hijo. Me dijo sonriendo. Incluso bromeó conmigo porque llevaba días diciéndole que fuera al doctor. La llamada terminó como siempre. Te quiero mucho. Yo también, mamá. Horas después mi hermana me despertó con una llamada. Nunca voy a olvidar su voz llorando al otro lado del teléfono. Mi mamá había muerto mientras dormía. Todo ocurrió demasiado rápido después de eso. El viaje a Querétaro, el funeral, el papeleo, la gente llegando a dar el pésame. Siento que viví esos días como si estuviera anestesiado. Ni siquiera tuve tiempo de procesarlo. Cuando regresé a mi departamento en Ciudad de México, me golpeó el silencio. Era un lugar pequeño y normalmente me gustaba estar solo, pero aquella noche el departamento se sentía muy distinto, se sentía vacío y muy frío. La noche del 10 de mayo fue especialmente difícil. Escuchaba a vecinos celebrando con sus familias mientras yo estaba sentado frente a mi escritorio viendo antiguos mensajes de mi mamá. Eran fotos, notas de voz, videos, cualquier cosa para sentir que todavía seguía cerca de mí. Terminé llorando como nunca lo había hecho. Cerca de las 3 de la madrugada ocurrió algo que cambió mi vida por completo. Yo había dejado la computadora apagada, estoy completamente seguro de eso, pero de pronto escuché el sonido de inicio de Windows detrás de mí. Volteé lentamente. La computadora estaba encendida. La pantalla parpadeaba con una interferencia extraña, como si la señal estuviera fallando. Pensé que quizá se había reiniciado sola por alguna actualización o algo así. Entonces apareció una notificación en medio de la pantalla. Videollamada entrante. El contacto decía, mamá. Sentí que la sangre se me congeló. Me quedé inmóvil mirando la pantalla. No podía respirar. Lo primero que pensé fue que alguien había hackeado su cuenta o que mi hermana estaba intentando hacerme una broma horrible. Pero había algo extraño en la interfaz. La llamada no provenía de ninguna aplicación que reconociera. Era como una ventana antigua distorsionada. Antes de que pudiera reaccionar, la llamada se aceptó sola. La pantalla quedó completamente negra durante unos segundos. Solo se escuchaba estática. Después la imagen comenzó a aclararse lentamente. Había mucha interferencia, sombras moviéndose, ruido visual, y entonces apareció un rostro. Era mi mamá, o al menos se parecía a ella. Tenía el mismo cabello corto, la misma cara delgada, pero algo no estaba bien. Su piel se veía demasiado pálida, casi gris, y sus ojos estaban completamente abiertos sin parpadear. No hablaba, solo me observaba fijamente desde la pantalla. Mamá, Mi voz salió temblando. La imagen se congeló unos segundos y entonces comenzó a sonreír lentamente. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo, porque esa sonrisa no parecía humana. Era demasiado amplia, demasiado rígida, como si algo estuviera intentando imitar la expresión de una persona, sin entender cómo funcionaba realmente una sonrisa. Quise cerrar la computadora, pero no podía moverme. La cámara comenzó a moverse. La imagen se sacudía como si alguien estuviera caminando, sosteniendo el teléfono. Y entonces escuché algo. Eran muchas voces, algunas susurros, algunas con llantos, como si hubiera muchísimas personas hablando al mismo tiempo del otro lado de la llamada. No entendía lo que decían, pero el sonido era horrible. La imagen dejó de mostrar el rostro de mi mamá y apuntó hacia un lugar oscuro. Parecía un pasillo muy largo sin ventanas, lleno de sombras moviéndose lentamente en el fondo. Todavía puedo recordar el sonido húmedo de los pasos que se escuchaban a través de la computadora. La cámara volvió hacia el rostro de mi mamá. Ella seguía sonriendo y entonces habló, pero aquella voz no sonaba completamente como ella. Era una voz distorsionada y muy profunda, mezclada con interferencia, como si varias personas hablaran al mismo tiempo usando su garganta. ven conmigo.
La pantalla comenzó a llenarse de manchas negras, sombras que parecían extenderse desde las esquinas del monitor, y por un segundo juraría haber visto muchas manos detrás de ella. Eran manos largas y pálidas, moviéndose lentamente en la oscuridad. Intenté cerrar la computadora desesperadamente, pero no respondía. El mouse estaba congelado, el teclado tampoco funcionaba. Las voces comenzaron a escucharse más fuerte. Lloraban, gritaban, susurraban cosas que no podía entender y entonces ocurrió algo peor. Mi mamá abrió la boca, pero la abrió demasiado, muchísimo más de lo normal. Su mandíbula comenzó a descender de forma imposible mientras aquella sonrisa seguía extendiéndose. La imagen se distorsionó violentamente y la llamada solo terminó de golpe. La computadora se apagó sola. Todo quedó en silencio. Recuerdo quedarme sentado frente a la pantalla negra durante horas sin poder moverme. Esa noche no pude dormir, ni la siguiente, ni la siguiente. Pero a la mañana siguiente revisé inmediatamente el historial de llamadas. No había ningún registro, absolutamente nada. Comencé a convencerme de que quizá había tenido una especie de episodio provocado por el duelo y el cansancio. Tal vez me quedé dormido frente a la computadora y soñé todo aquello, hasta que revisé la cámara web. La pequeña luz verde seguía encendida y había un archivo nuevo guardado automáticamente en la carpeta de grabaciones. Duraba exactamente 1 minuto. Recuerdo que dudé muchísimo antes de abrirlo, pero terminé reproduciéndolo. El video mostraba únicamente mi cuarto. Yo aparecía sentado frente a la computadora, mirando fijamente la pantalla, completamente inmóvil. No había ninguna videollamada visible, imágenes extrañas. Solo estaba yo. Pero después noté algo detrás de mí. En la esquina más oscura del cuarto había una mujer parada, alta, completamente inmóvil, con el rostro cubierto por sombras, solo observándome. Sentí tanto miedo que cerré la laptop de golpe y salí del departamento. Desde aquella noche nunca volví a dormir con la computadora encendida, ni tampoco volví a abrir ese archivo. Así llegamos al final de este especial de Día de las Madres. Historias que quizá muchos considerarían imposibles, pero para quienes las vivieron se convirtieron en recuerdos imposibles de olvidar. Porque cuando el amor de una madre es tan fuerte, hay quienes creen que ni siquiera la muerte puede romper ese vínculo, aunque a veces lo que regresa no siempre viene en paz. Cuéntame aquí abajo en los comentarios cuál de todas las historias te perturbó más y si alguna vez has sentido alguna presencia de un familiar que ya no está en este mundo. Si te gustó este especial, no olvides dejar tu like, suscríbete, activa la campanita para más relatos de terror y anécdotas paranormales. Recuerda que yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima, si es que puedes dormir esta noche.